Buenos días, una vez más estamos con estudios psicoanalíticos Armenia Quindío, eh, mirando y reflexionando en torno al texto Más allá del principio de placer de 1920, parte 3 y última. Como invitado y como parte de esta dinámica está el doctor Carlos Ernesto Rosso Flores. Muchas gracias, doctor, por estar Buenos días. aquí. Buenos días. Presente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, sin más presentaciones, vamos a entrar en este texto. Vamos a mirar la parte 5 a las 7 de el más allá del principio de placer. Me dio la impresión en general de estas partes que Freud se mete como a lo orgánico o no a lo orgánico, sino que habla de un concepto como las células, hace la como em, La semejanza, como la semejanza, analogía. sí, la analogía con las células y también con la reproducción. Y en la reproducción del el ser humano o de los organismos está presente la pulsión de vida, el eros. Es importante mirarlo desde aquí porque Freud no nos podemos olvidar que fue un médico neurólogo científico, estuvo metido en el campo de la ciencia, siempre corroborando sus hipótesis y hay algo que está al final, pero lo quiero comentar ahorita comenzando, y es que él dice algo así como que siempre las hipótesis deben ser reevaluadas, deben ser siempre actualizadas y como la característica principal de un científico es decir, no, esto ya no es y es esto, ¿sí? Entonces, me parece llamativo esa parte. Doctor Rosso, buenos días. Buenos días. Pues sí, estamos en el abordaje de este texto, que es un texto suficientemente complejo, ¿sí? Yo diría que es de los más, pues no es necesariamente de los más complejos, pero que sí pone, complementa como varios elementos y necesita tener unos precedentes claros frente a las pulsiones y frente a eso. La analogía a la que te refieres, Carlos Enrique, en relación con la célula y con la incorporación, sí, definitivamente recuerda, sí, sus antecedentes de docente y de investigador en neurología, eh, y trata de establecer esa figura en donde plantea pues que el órgano especializado, y es allí en donde lo hace muy, muy claro, ¿no? Hace el órgano especializado para relacionarse con el mundo, tiene unas capas superficiales que lo protegen de esos estímulos externos y tiene unas capas más internas que le permiten entonces recoger la energía libidinal, la energía propia de las pulsiones y la energía del exterior para convertirlas en la sensación, en la percepción y para entrar a optar por la toma de decisiones en relación con eh, la reacción, pues, frente a esos estímulos que se tienen. Llama la atención que esta es la continuidad, este capítulo quinto es la continuidad de la de lo planteado en el cuarto, ¿sí? En donde Ujú. dice que finalmente el aparato psíquico es una envoltura, ¿sí? Que protege al sujeto de lo externo, ¿sí? Y que a través de los órganos especializados, entonces, se puede lograr esto.
cosa que no ocurre, y eso es claro, esa protección no ocurre contra los estímulos internos, Ujú, ¿sí? Ese es un concepto muy importante precisamente para poder entender, lograr la comprensión, ¿sí? De cómo las pulsiones que tienen dos características. Una, que no tienen una barrera entre el sujeto, entre el ser consciente y entre el ser inconsciente, pues el sujeto, ¿sí? Y el origen de las pulsiones. No hay ninguna barrera, no hay nada que lo amortigue, sino la propia respuesta del aparato psíquico. Y dos, que la exposición a los estímulos externos puede ser evitada, disminuida, bien sea por los mecanismos de defensa, bien sea por la anulación, bien sea por el retiro, la huida, ¿sí? La marcha de estos estímulos, ¿sí? Pero las pulsiones están allí persistentemente, ujú, persistentemente intentando expresarse a través de los diferentes mecanismos. Y ahorita hablaremos de eso. ujú. Ante esas dos condiciones, el recurso del aparato psíquico entonces es o permitir la libre expresión de la pulsión y en ello pues participan algunas cosas, comillas, inocentes, el alimentarse, ¿sí? El dormir. Pero hay otras cosas que no concurren, que no discurren tan libremente porque están marcadas por todo el aparato social, por todo el aparato familiar que entra a establecer la construcción, en la construcción del super yo, en la construcción del control social y el autocontrol social, por denominarlo de alguna manera, esas otras cosas, entonces los recursos que frente a los estímulos externos son la huida o la saturación y la desconexión, ¿sí? En las pulsiones no ocurre eso. Entonces, mediados por los preceptos que le permite el superyo, de todo su aparato psíquico y que le permiten eso, entonces entran en las acciones que son bastante complejas también de entender, de la represión y la transformación de esa energía libidinal originada en las pulsiones, en las fuentes de la pulsión. Sí, em, evidentemente con este concepto de proceso nervioso libremente móvil, pulsión libremente móvil, em, lo que hace, bueno, es una cosa gigante, descubrir una pulsión, descubrir ese impulso interno, es una como algo que abonarle o algo que resaltarle a Freud, eh, porque la descubre justamente en su clínica y en su trabajo clínico, pero también haciendo el paralelo con su trabajo científico. eh, entonces, es llamativo como, em, como lo que refiere es doctor, porque hay un afuera que es un mundo, además que en el desarrollo psíquico, los seres humanos somos como confrontados con el principio de la realidad, que eran los principios que veíamos en los capítulos anteriores, el principio de la realidad y el principio del placer, pero ante la realidad y ante el exterior hay algo que hacer. ¿Sí? Hay como barreras o el sujeto puede hacer a partir de ese puente de lo consciente con la percepción, que además es interesante mirar cómo Freud no se despega de lo científico y de lo concreto, o sea, el sistema nervioso central, de todo el aparato y el funcionamiento del organismo para hablar de la pulsión. La pulsión no es un concepto esotérico,
No se puede decir que entonces estamos hablando aquí no sé, del espíritu, aunque hablar del espíritu no está de todo mal, pero sí, no estamos hablando de un concepto que no existe en la evidencia, que no existe en lo real. Por ejemplo, lo que decías de la alimentación. Pues, ¿qué pasa con la alimentación cuando se convierte en gula, por ejemplo? Cuando el sujeto tiene una saciedad y no deja de comer. Ahí se convierte eso en algo pulsional, ¿sí? Entonces, la pulsión es algo tremendamente evidente, y más en la clínica. En la clínica, en la clínica y en el síntoma, lo que aparece es una manifestación de lo pulsional y de lo conflictivo interno, porque además lo que dices es que ante lo interno no hay defensa, pues existe la represión y no dejo de pensar en el arco reflejo. Hay un texto, no sé si lo he nombrado acá en este espacio, que se llama El placer de leer a Freud, de Juan David Ignacio. Entonces Juan David Ignacio hace atraviesa como los conceptos principales freudianos y dice que el arco reflejo es de lo que nunca dejó de hablar Freud y además siempre evolucionó en esa teorización entre lo interno y lo externo. En la mitad está la represión, el arco de reflejo sencillo, está el estímulo y la fuente, el estímulo y la fuente. Pero entonces Freud, de acuerdo a Juan David Ignacio, lo que hace es eh, hacer como, bueno, le pone en la mitad la represión, porque es el adentro y el afuera. Afuera, entonces, los mecanismos de defensa, como lo acabas de decir, doctor, pero también las manifestaciones sintomáticas, la relación con el ser social, con los otros, que por eso sufre mucho la gente. Y en lo interno, entonces, coloca el, 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 como la dinámica, una trama conflictiva de lo pulsional. Entonces las pulsiones, como lo sabemos, las pulsiones nunca se manifiestan netamente, es decir, pasan por unas transformaciones, por unas como unas raíces que se desprenden para que se hagan más adaptables a la realidad o como más aceptables. Y lo que pasa es que nunca conoceremos una pulsión en su estado natural, ¿sí? Porque siempre está deformado. Por ejemplo, en el sueño, hasta en el sueño, se puede ver, por ejemplo, los mecanismos de condensación, desplazamiento, censura, y allí eso es una muestra leal de lo que significa que hasta en la vida onírica, hasta cuando no hay conciencia, como en la vida, como en la vigilia, em, existen los mecanismos. Es decir, ¿cuál es la fuerza de una pulsión? ¿Sí? Es tremenda, es tremenda. Y además, si estamos hablando como lo retoma Freud aquí en estos capítulos de la pulsión de muerte, ¿sí? Que la pulsión de muerte es lo que está ahí como aguardando, como un lobo acechando a su presa. ¿Sí? Está ahí y nos da de ventaja toda la vida, pero ella sabe que en algún momento esto va a decaer por medio del desgaste del organismo, el envejecimiento, la vejez misma como etapa, y va a tener oportunidad de operar sí o sí. ¿Sí? Entonces, interesante esas partes. Y aquí el concepto que utiliza Freud, yendo más adelante, son los protozoarios y bueno, mirando lo de los organismos.
Claro, ¿Qué me dices, doctor? claro. Allí lo que hay que entender es entonces, frente a lo de la pulsión, el elemento que se centra, que es la energía libidinal, la energía pulsional, que tiene una movilidad libre dentro del aparato psíquico, que no se fija a un objeto, que no se fija, que no tiene un punto de fijación dentro del aparato psíquico y que por tanto puede expresarse, como estábamos diciendo, en cualquier momento de diversas maneras. Ujú, Porque la pulsión es fija, pero lo que no es fijo es el mecanismo y es el objeto a través del cual se expresa la pulsión, ¿sí? Para obtener su fin. Y en la medida en que esa energía libidinal no esté fijada, ¿sí? La persistencia y la ruptura con el estado de tranquilidad, con el estado de quietud que puede generar la pulsión, comillas, el ruido anímico que puede estar dando la pulsión, va a ser más intenso y va a ser más persistente. En la medida en que se fija, entonces se puede modular para expresarse a través del objeto y a través de unas manifestaciones diferentes. Entonces, en ese sentido, el aparato psíquico entonces recurre, ¿sí? A la transferencia, al desplazamiento, a la condensación, ¿sí? Con el fin de modular toda esa energía pulsional, ¿sí? Y presentarla a la conciencia y presentarla al actuar psíquico del sujeto, ¿sí? Esas maneras que hacen son, esas maneras que recurre, entonces son las expresiones del inconsciente en la energía libidinal a través del inconsciente en estos procesos, ¿sí? El sueño, el error, el hierro, todas estas cosas que son manifestaciones del inconsciente y que se repiten. De allí que algunas de las expresiones de las pulsiones entonces sean consideradas deseos pendientes, deseos frustrados, y algunas de las manifestaciones sean descargas parciales de las pulsiones. Algunos sueños son descargas parciales de las pulsiones, algunos sueños son cumplimiento del deseo, ¿sí? Generado por la pulsión. Y ahí es donde entra esos procesos que al principio Freud entra a identificar, ¿sí? Que no todos los sueños son cumplimiento de deseos ni manifestaciones del deseo, especialmente en aquellas pulsiones orientadas, en aquellos sueños, perdón, orientados a condiciones trágicas, a condiciones dolorosas del sujeto, ¿sí? En donde la explicación no es que el deseo del sujeto es sufrir repitiendo el escenario trágico que le causó el dolor, ¿sí? Porque recordemos entonces que esos sueños trágicos, esos sueños traumáticos, ¿sí? Provienen precisamente de que el individuo y su aparato psíquico es sobrepasado por un evento súbito e inesperado, ¿sí? Frente al cual el yo no tiene mucho que hacer, tiene muy poco que hacer y deja que discurra todas esas impresiones, todas esas emociones, todas esas alteraciones, comillas, de la normalidad del sujeto, ¿sí? Discurran dentro de su aparato psíquico, frente a las cuales simplemente lo que hace es arroparlas, encubrirlas, ¿sí? Para tratar de tramitarlas, pero el trámite entonces se da de otras maneras, de una manera dolorosa, de una manera con sufrimiento, y es a lo que Freud denominaba las neurosis traumáticas.
Sí, doctor, tu video está pausado. No, yo estoy activo. Ah, ahorita sí, ya, ahorita sí. Perfecto. Eh, Interesante eso. em, bueno, de los mecanismos de defensa de las manifestaciones del inconsciente, porque es por esa vía que se conoce algo de la vida psíquica. Lo otro son solamente síntomas. Entonces, por ejemplo, la gente suele decir, un ejemplo como poco salvaje, eh, no, una mujer llega a consulta y entonces tiene problemas con los hombres, entonces la gente le dice, no, es que usted está buscando a su padre en su novio. ¿Mm? Entonces, entonces ese es el entendimiento como superficial, y que no habla de nada, ¿sí? Eso lo puede decir cualquiera, inclusive esa es la influencia del psicoanálisis en la cultura, que está tremendamente influenciada por el psicoanálisis. Usamos palabras como el inconsciente, los mecanismos de defensa, usted está reprimiendo las cosas que necesitas decir, como varias cosas que en lo social, pero la gente no sabe como de la profundidad, no tiene por qué saberlo tampoco, pero a lo que me refiero es que son solo manifestaciones, son solo superficialidades que no dicen mucho, no dicen mucho de lo que puede pasar. En un dispositivo analítico uno sí puede como comenzar a mirar qué hay detrás de eso, pero al contrario, por ejemplo, en la sociedad no hay nada que uno pueda interpretar, aunque hayan psicoanalistas que interpreten la sociedad, y eso está de alguna forma bien, porque ahorita el psicoanálisis tiene incumbencia en todo. Está el psicoanalista no solamente en el consultorio, sino que está en un hospital, en trabajo social, todo esto ya hay una apertura del discurso. Sin embargo, pues no son sino como cosas que se pueden ver y evidenciar en la superficie. Y los mecanismos de defensa, además que hacen una función medianamente aceptable, em, sirven para eso, para proteger al sujeto de varias cosas de las que lo aquejan. Em, entonces es interesante esa parte, esa reflexión. Em, bueno, pulsión conserva la vida, sí, estamos hablando de las pulsiones de vida. Sí, casi en el capítulo 5 lo que hace Freud es hablar de la pulsión de vida, como Eros. Además que más adelante me acuerdo que hay como una referencia a la inmortalidad. Yo la entendí así, como él habla de la reproducción, pero lo que hace es mostrar cómo el ser humano a partir de su pulsión de vida se puede volver inmortal, puede trascender varias, bueno, volver inmortal tampoco es un concepto muy claro, pero se puede como trascender en varias generaciones y puede llevar su legado. Ahorita pienso en cómo, por ejemplo, es importante comprender el discurso de un sujeto en análisis o no en análisis, frente a su historia y frente a lo que ha heredado, frente a lo que no es de él, pero lo cobija. Es decir, no es que mi abuelo, pacientes que dicen, no es que mi abuelo tomaba mucho trago y lo mismo es mi papá.
y yo creo que me estoy volviendo lo mismo porque yo tomo trago y llego a la casa a acabar con la casa. Pero es un discurso que ahí, eso se llama herencia discursiva. Es una herencia discursiva que, por ejemplo, haciendo referencia a Jung, se manifiesta arquetípicamente y por medio del inconsciente colectivo. Freud también lo conocía de alguna forma, esa herencia, no genética, sino discursiva. Entonces, siento de alguna forma que estamos de alguna forma atravesados por eso. No, ahí entonces uno se pregunta por qué significa la originalidad. Cuando una persona dice, no, es que yo soy original, lo que hago yo no lo hace nadie más, pues hay que mirar si no lo hizo el abuelo, el papá o alguien, porque esa es inclusive la esencia del contacto con el otro, que Lacan dice que, bueno, hace el lazo social, el contacto con el otro, y aquí pues podríamos ver que podríamos preguntarnos qué es ser original. ¿Mm? Claro, pero es importante revisar como en este elemento una precisión que hace Freud, ¿no? Que las pulsiones procuran el cambio, procuran el desarrollo, pero algunas de estas pulsiones conservan la actividad y la relación del sujeto con una escena pasada, con una escena anterior. ¿Sí? E independientemente, lo voy a hacer genéricamente, independientemente de lo patológico o no, por decirlo de alguna manera, aunque no cabe el concepto de patológico como tal, ¿sí? Entonces, el sujeto puede quedarse fijado en unos periodos donde sus pulsiones y sus maneras de resolver sus pulsiones son absolutamente gratificantes y quedarse allí fijado, ¿cierto? ¿Sí? Y lo repite y lo transmite, que es, digamos, el ejemplo que da con, con la actividad de juego del niño, del nieto, del sobrino, ¿sí? En donde se da, se recoge, arroja y recoge el Fordá, ¿sí? Se fue, aquí está, se fue, aquí está, ¿sí? En un juego de repetición incesante, como un concepto de placer, ¿sí? Que en ese mismo concepto de placer explica que en ese periodo infantil, ¿sí? El placer está en la repetición de eso placentero. Y hace alguna anotación más adelante en donde dice, oír un chiste por segunda vez tal vez no cause la misma gracia. Y oírlo en la tercera vez ya no. Pero al niño le causa el mismo placer leer 737 veces que le lean el mismo cuento. Ojo, sin variaciones. Sin variaciones. Caperucita Roja iba con un vestido amarillo hoy. No, amarillo no, el vestido era rojo. Pero es que hoy iba de amarillo porque está haciendo eso. No me le meta nada. Eso es otro cuento. Sí, eso es otro cuento. Entonces se conserva allí como en esos términos, ¿sí? Y como en esos mismos términos se seleccionan por el aparato psíquico los puntos de fijación de placer y se reprimen, se esconden, ¿sí? Aquellos puntos de dolor, ¿sí? Que son los que si no se resuelven, empiezan a aparecer a través del síntoma en diversos momentos, en diversas cosas, ¿sí? Esa originalidad a la que te refieres es o un proceso de permanencia
en un punto de gratificación que no se supera porque no se desarrollan todos los otros elementos armónicamente, ¿sí? O es la expresión para evitar el sufrimiento por aquello reprimido, ¿sí? Que es, entonces, tenemos esos elementos y esos elementos, entiende, empiezan a repetirse como protección a esas pulsiones inaceptables para la conciencia. Entonces se repiten y se perfiguran algunos modos de comportamiento o se perfiguran algunos síntomas, algunos síntomas. Entonces, en ese sentido, es que las fijaciones, las pulsiones que pueden modificar el sujeto, entonces traen o conservar o modificar. Ese modificar hace parte del desarrollo psíquico cuando las instancias superiores del aparato psíquico liga, perdón, liga la energía pulsional, le pone un orden y le pone una responsabilidad, por decirlo de alguna manera, y una figuración en toda la estructura de su comportamiento y en toda la estructura de su aparato psíquico, ¿sí? Y lo transforma. Entonces tenemos las transformaciones, la sublimación, tenemos las transformaciones, otro tipo de ejercicios en la actividad. Pero en este otro tipo de ejercicio se queda fijado, se queda sin resolver el asunto. Entonces, la pulsión que antes era placentera, perdón, que de otra manera sería placentera, se convierte en esto en una expresión de sufrimiento, ¿sí? Cuando esa pulsión se confronta con las capacidades del sujeto y su relación con el medio. Entonces, cuando se vincula la pulsión a través de todo su aparato psíquico y la modulación que se puede hacer con un objeto determinado en el cual se fija transitoriamente esa energía con la realidad, esa realidad puede ser frustrante y devolverle, como en un espejo, ese proceso doloroso. Entonces, de alguna manera, esa repetición que tiene que ver con lo aprendido ontológicamente, ¿sí? Con lo instalado ontológicamente, empieza a construir esto y empezamos a entender un poco lo que dices de la herencia discursiva y empezamos a entender un poco cómo esos procesos se hacen repetitivos en las familias. Entonces hay familias que tienen características de una determinada manera, ¿sí? Hay familias absolutamente conciliadoras. El abuelo era conciliador, la abuela también, el hijo también, el nieto también, el sobrino también, y todos tienen como ese aprendizaje social, por decirlo de alguna manera. Hay otras familias en donde en los pueblos se da mucho eso, ¿no? Ah, ¿y cuáles? No, los de tal apellido. Ah, esos fulanos. Todos son problemáticos, todos son agresivos, todos son borrachos y mujeriegos, ¿sí? Entonces, hay unas condiciones que se repiten y que se expresan allí, y quería como Sí. señalar eso, que tiene que ver con el movimiento de la energía pulsional, la racionalización, que es, perdón, la fijación por las instancias superiores y obviamente sus expresiones ante eso. Y ante esas expresiones, entonces hay la racionalización. Ah, es que igualito al papá, como si Ujú. esa fuera la solución, como si esa fuera la condición, ¿no? Sí. Bueno, Hay algo, sí, justamente esa primera relación con el placer o con la satisfacción em, marca justamente lo que va a ser la vida, bueno, trascendiéndolo, lo que va a ser la vida como la forma de interactuar de este sujeto, sea hombre o sea mujer, o sea de una escogencia sexual diversa, em, para el otro. Es decir, como que estamos determinados. A Freud también lo acusan o la
como la crítica que se le hace es el determinismo, como que hay algo que ya está jugado a la suerte, o sea, ya se echaron los dados y ya no se puede cambiar. Eso no es tan estático o no es tan rígido, pero de alguna forma Freud también descubrió el origen de eso. Cuando habla, por ejemplo, del niño y su relación con la madre, que es una manifestación innata y una manifestación em, evidente de lo que va a ser la relación con el amor. Inclusive habla no sé si es Ernest Jones, el biógrafo de Freud, que dice que la madre, eh, como que fue muy amado por la madre y que eso, inclusive Freud dice que eso es como un rasgo que hace fortalecer la personalidad, ser amado por la madre. Pero también, entonces, las diferentes formas de relacionarse ese sujeto con el placer, que lo que acabo de decir es la definición que da Ronald Chemama en el diccionario de psicoanálisis del goce. El goce es las diferentes formas que el sujeto establece para relacionarse con el placer. Y de ahí, por ejemplo, viene tanto el placer, la satisfacción como el sufrimiento y la angustia. Em, y claro, entonces se encuentra este sujeto con unas demandas que le son rechazadas en su desarrollo psíquico por el principio de realidad y por la cultura. Entonces, claro, allí viene, no sé, en los textos sociales, me parece que es el malestar en la cultura. Freud habla justamente de eso, de que la cultura, a partir de la represión de las pulsiones, comienza a crear angustia. Bueno, esto de lo que estamos hablando es una cosa bien vasta, bien grande y es un campo muy, muy gigante porque aquí en Freud habla de las clases del amor, relacionando la pulsión de Eros con el amor. Eh, no sé si también lo dije aquí en este espacio, en el capítulo 6 de la psicología de las masas y el análisis del yo, Freud dice que le califican como que el desdoro, dice, da ese término, como que la gente lo califica de pansexualista y que nada más alejado de eso, porque Freud de lo que está hablando es de Liebe, que Liebe en alemán es amor, y él habla de Eros. Entonces, Freud no está siendo pornográfico o sexualista, sino que está hablando del origen del ser humano. Entonces, voy a leer acá un poco. Hemos partido de la antítesis de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. El amor objetal mismo nos muestra una segunda polarización de este género, la de amor, ternura, y odio, agresión. Sería conveniente poder relacionar entre sí estas dos polarizaciones, reduciéndolas a una sola. Desde un principio hemos admitido que en la pulsión sexual un componente sádico, que como ya sabemos puede lograr una total independencia y dominarla en calidad de perversión. La total pulsión sexual de la persona. Este componente sádico aparece asimismo como pulsión parcial, dominante en las por mí denominadas organizaciones pregenitales. Es decir, bueno, acá hay también otra observación, y es que Freud
en un texto que me acuerdo, bueno, voy a decir algo, no estoy tanto seguro, como las diferentes formas del amor objetal. Hay un texto donde él habla del amor ternura y del amor sensual. Un poco diferente al odio, porque aquí está, está como mostrándonos una dualidad que se une en la perversión. La perversión, en estos días estaba haciendo un texto sobre las parafilias y las perversiones y decía, las perversiones no se muestran en la clínica. Hay rasgos, hay rasgos que uno puede ver, sí, hay, no sé, voyerismo, o, algo sádico, pero en la clínica no aparece un perverso, porque el perverso está gozando. Pero para no salirme de este tema de la relación del amor, del odio y del amor ternura, que es el otro concepto de Freud, es que esto nos estructura. El amor nos estructura, o el eros nos estructura como sujetos deseantes. Y cuando habla Freud aquí de perversión, pues recuerdo algo que sabemos todos, y es que el niño tiene una organización pulsional perversa polimorfa, yendo a los tres ensayos de una teoría sexual. El niño goza con todo, goza con la mirada, goza con el oído, goza con la boca, goza con la piel, goza con todo. Y allí entonces me pregunto, porque es algo también en la clínica muy frecuente, y es en la elección de amor de los sujetos, porque esto viene planteado desde allí. Hay gente que odia a quien ama, o hay gente que ama y un poquito odia, o pacientes que siempre están quejándose de la imposibilidad de no tomar una decisión y de salirse de esa dinámica que también le hemos hablado, de esa dinámica amorosa dañina. Em, pero esta referencia del amor, ternura y agresión y cómo se manifiesta en algo perverso. No sé, ahorita lo puedo pensar así, no sé lo que voy a decir. Y es que el amor es perverso. De alguna forma, hay algunas personas que pueden ubicarse desde lo prohibido o desde lo transgredido. eh, bueno, bueno, el amor o el sexo, bueno, hay muchas cosas ahí, pero siento que aquí Freud nos da como el inicio, o ya está muy adelante también, 1920, de como la estructura y el edificio del aparato psíquico interno y externo, manifestado por la pulsión de vida, el eros. Entonces es tremendamente, va como pienso en un océano grandísimo, esta teorización de Freud. Ujú. Pero al respecto, habría que recordar un poco el planteamiento de Freud de la elección de objeto de amor, ¿no? Sí, sí, Para sí, poder plantear entonces, o es una elección narcisista o es una elección de apoyo, de apuntalamiento. de apuntalamiento, sí. En tanto la elección de objeto sea de tipo narcisista, ¿sí? Va a tener todas las opciones de configurarse, eh, de expresarse con rasgos, valga la palabra, perversos en mayor o menor
intensidad o mayor o menor importancia dentro del relacionamiento, ¿sí? Y recordar que esas elecciones narcisistas de objeto, pues tienen su fundamento en las pulsiones yoicas, que son las pulsiones de detenimiento, son las pulsiones de retroceso, son las pulsiones de muerte, ¿sí? En tanto que la elección de objeto de apuntalamiento, pues lo que busca es la expresión y la relación con el otro y que no están centradas en el proceso hacia sí mismo, sino en el proceso de interacción y de regulación en la sociedad, en el convivir con el otro, ¿sí? Entonces, allí vamos a encontrar eso. No encontramos nadie absolutamente puro para una u otra, ¿sí? Y todos vamos a tener diferentes rasgos de una u otra. Pero la relación del sujeto con el objeto y la valoración en términos generales, ¿sí? Para expresarse de una u otra manera en sus manifestaciones, en las manifestaciones de sus pulsiones de vida o sus pulsiones de muerte, entonces dan las características de una u otro lado. Pero creo que es fundamental en ese proceso como entender el punto, ¿no? Y ese punto hay que entenderlo que la elección de objeto, ¿sí? También procede según las capacidades que haya desarrollado el niño en la construcción de su aparato psíquico y de su relacionamiento en ese proceso de afianzamiento del principio de realidad, ¿sí? Versus el principio de placer, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo, cómo el principio de placer que aparentemente guía esas primarias emotividades del sujeto, ¿sí? Da paso a una interacción con el principio de realidad y cómo el sujeto pasa de esas formas narcisistas de relacionamiento con el mundo en el imperio del placer, ¿sí? A unas formas más sociales, menos centradas en sí mismo, cuando obtiene, cuando se confronta y cuando desarrolla las habilidades del reconocimiento de la realidad y cómo entiende entonces estos elementos, ¿sí? Que empiezan a fijar el distanciamiento y a configurar la realidad social y la realidad de interacción del individuo, ¿sí? Es allí en donde tenemos que entender, primero, que algunas de las estructuras están destinadas no siempre a tener el placer, sino a evitar el displacer, ¿sí? Que es uno de los conceptos fundamentales. Y en esa relación, evitar el displacer, interactuar con el principio de realidad, entonces surgen esos mecanismos que tienen que darse para que el sujeto tome unos caminos, unas elecciones en el trámite de sus emociones, en el trámite de sus pulsiones y en la individuación del sujeto, ¿no? Que es como el elemento. Cuando el sujeto en ese desarrollo entra en los miedos, entra en las angustias o entra en los terrores, pues ahí empiezan a configurarse las bases para diferenciar, por un lado, que no todo de la vida es placer, que no todo en la vida es tranquilidad y serenidad en el decurso de la vida anímica, ¿sí? Y que no todo en la vida, ¿sí? Tiene un desarrollo y una progresión incremental, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esas elecciones anacríticas, esas elecciones de apuntalamiento, pues permiten al sujeto avanzar, crecer, relacionarse de una manera, ¿sí?
pero esas elecciones narcisistas de objeto, pues van a dar como resultado una serie de expresiones que dependiendo de dónde se miren pueden ser síntomas o pueden ser características perversas, ¿sí? Entonces hay que mirarlo como en eso. Ahora que estabas hablando del amor de la madre, hay un concepto también que funciona, que es necesario revisar y mirar, que es aquel concepto de la madre suficientemente buena, ¿sí? En términos de que la madre que todo lo provee, todo lo da y no permite el desarrollo del individuo para la búsqueda y la interacción con el principio de realidad, sino que todo está suplido a través de la solución de las pulsiones y de la descarga inmediata e inaplazada de las pulsiones, es decir, vivir en el imperio del placer. Una madre que pone a su hijo simplemente en el mundo del placer, porque está proveyendo absolutamente todo en el momento en que surge, ¿sí? Es una madre bastante atropelladora, ¿sí? Porque no le permite a ese sujeto relacionarse y frustrarse y buscar alternativas y hacer trámite de las pulsiones y hacer trámite de los objetos de pulsión y hacer trámite de la elección de objetos, ¿sí? Entonces la madre suficientemente buena tiene que saber, váigame la ordinariez del ejemplo, que no todo en el mundo es no dejar llorar al niño. El niño también tiene que llorar en algún momento para que aprenda, ¿sí? Entonces todo su desarrollo tiene que ver con eso. Entonces, quería poner estos dos elementos dentro del contexto de más allá del principio del placer, para que podamos ir como dándole el toque a la conversación que nos permite, que nos convoca, que es más allá del principio del placer, ¿sí? Entonces tenemos las pulsiones que surgen, tenemos la incapacidad del sujeto de defenderse de sus propias pulsiones internas, tenemos la tendencia a la repetición, perdón, a la al estado de quietud, al estado de serenidad, que más adelante alguien denominará el estado de nirvana, ¿sí? Cómo ese estado no se permite, no se logra, cómo hay algunas pulsiones en el sujeto que tienden a retenerlo y a devolverlo y a, como dice Freud en algún momento, a tornarlo en el principio inanimado del momento, ¿cierto? Cómo hay otras pulsiones que lo vinculan en crecimiento y desarrollo con los otros, consigo mismo y con los otros, que son las pulsiones de vida, ¿sí? Que son las pulsiones del eros, ¿sí? Cómo estas pulsiones de unas y otras determinan de cierta manera la elección de objeto y cómo algunas pulsiones que son displacenteras, que generan disconfort, que generan sufrimiento, tienden a expresarse a través de diferentes manifestaciones que el individuo no logra calmar y que generan un sufrimiento persistente, repetido, y aquí vale la pena entonces hacer la diferenciación, ¿sí? Que una cosa es la angustia y la neurosis de angustia relacionada con la falta de solución de algunos conflictos, y otro asunto es la neurosis traumática, que no tiene que ver con la angustia propiamente, sino que tiene que ver con esos elementos, con esos eventos que sobrepasaron la capacidad del sujeto. Sí. Esa referencia a Introducción al Narcisismo de la elección de objeto por apuntalamiento, o pues las pulsiones del yo y las pulsiones de objeto, como son de fundamentales para entender em, esta dinámica, bueno, del amor o de la relación con el eros. Es
bueno, es fundamental como tener esa apertura de, de saber que esto hace parte pues de la humanidad y de la relación, vuelvo a insistir en la relación con la madre. Recuerdo em, estudiando como la teoría, haciendo mi tesis de pregrado, estudiando la teoría freudiana en sus orígenes, la relación inclusive de Freud con la cocaína, que una relación que juzgan como, bueno, los que desconocen la juzgan como que Freud fue un cocainómano, nada más alejado de la realidad. Hay algunos estudiantes de psicología que dicen, no, es que como algo, un hecho moralmente inaceptable, de decir, no, es que Freud consumió cocaína, entonces todo lo que dice no tiene fundamento. No Pues solamente consumió cocaína, sino que era un machista cocainómano. exacto, ese es el juicio completo. Es bien, bien fuerte eso. Pero en Uber Coca, en 1884, hay un teórico que se llama Eduardo Vera Ocampo, y escribe un texto sobre el psicoanálisis y las toxicomanías. Hay un texto muy, muy, muy atrás. Entonces lo que hace es reflexionar. Bueno, Freud no tuvo una referencia, más referencia a las toxicomanías o al problema del consumo, sino en el malestar en la cultura, que él lo referencia como un quitapenas, que la sustancia puede ser un quitapenas. Solamente eso. Pero entonces Eduardo Vera Campo hace un análisis más profundo y habla de la relación del niño con el placer y inclusive habla de la masturbación y cómo es de importante esa relación originaria con el placer, inclusive de ahí sale la dinámica pulsional. Es desde allí donde comienza a rodar como la ruleta psíquica y entonces el niño, por ejemplo, puede, mm, por medio de un olor, del olor de la madre o de como ese aroma, volverse adicto a los inhalantes, buscando su primera satisfacción, su relación con la primera satisfacción. Y pues allí entonces en ese juego pulsional pues estará en búsqueda de eso toda la vida. Es una explicación parcial porque pues no hay nada totalizante aquí, pero es interesante saber que a partir de esa primera relación con el objeto, con las funciones de objeto, el narcisismo secundario, es que se va a establecer como como, como las interacciones sociales y este sujeto puede amar. Em, bueno, habrá que mirar qué pasa con el odio, qué pasa con la gente que se odia a sí misma. Allí las pulsiones yoicas qué trabajo están haciendo. No sé, se me viene a la mente un sicario. ¿Qué pasa con un sicario que elimina al otro? Y, y pues es un acto laboral, es un acto de trabajo según eso. Según él, eliminar al otro es un acto de trabajo. Pero, ¿qué se está creando a nivel psíquico en ese sujeto frente al amor? Hay un texto, no me acuerdo el nombre, pero hace mucho tiempo lo leí y reflexiona los sicarios de Medellín, como desde el psicoanálisis
cómo dicen que la madre es lo más importante y el padre cualquier HP. Y entonces como que endiosan a la madre, además que la ponen en la posición de la Virgen María, hay algo así que rezan las balas y todo esto, y es esa relación con la madre y la destrucción, y con el padre desaparecido, eh, que además es insultado, puede ser cualquiera. Entonces, bueno, se me vienen muchas cosas a recuerdo a la mente, con este tema de las pulsiones yoicas y las pulsiones de objeto. Es un tema, bueno, inclusive me parece importante después de mirar este texto de recordar, repetir y reelaborar, que va a ser el próximo que vamos a mirar, también mirar las pulsiones y sus destinos, pulsiones y destinos de la pulsión. Es un texto donde nos irá, es un Freud también un poco más enfocado al tema de las pulsiones. Eh, Ese texto lo leí hace rato, entonces sería interesante volverlo a retomar aquí en estudios psicoanalíticos. Me parece bien esa propuesta. Perfecto. Bueno, acá Freud habla de el amor, el odio, y la vida erótica. Aquí hace un paralelo del sadomasoquismo, el sadismo, que viene contra el propio yo, el masoquismo, no, el sadismo va hacia el otro, y el masoquismo es la vuelta de la pulsión ante el propio yo. Él lo referencia aquí como una regresión a un estado anterior, ¿sí? En un estado anterior de la evolución psíquica. Aquí vuelve a hablar de la relación con la biología y la química. Dice que, que hay algo que está como en las tinieblas, y que en esa actitud, vuelvo y lo repito, em, de científico, de volver a revisar las cosas que ha dicho y pues no tener temor a reevaluarlas, es interesante. Referencia también al banquete de Platón. El banquete de Platón habla del amor de Alcibiades y Sócrates. También lo hemos mirado aquí en este espacio de estudios psicoanalíticos, y es interesante mirar esa parte e ir al texto del banquete. Ahí uno se da cuenta de muchas cosas eh, que los griegos elaboraron sobre el amor. Bueno, tensión, pulsión, cambio de opinión de la ciencia. Bueno, eso ya lo he dicho, cambiar, abandonar la hipótesis anterior y tener una nueva. Y principio de placer y pulsiones de muerte. En este capítulo 7, que es corto, lo que hace Freud es como recapitular las cosas de la que ha dicho atrás, y hablar del principio de placer y la pulsión de muerte, esa relación tan estrecha del principio de placer con la muerte, y también con el eros, pero con la muerte, y es como si, ya le hemos dicho, retornar a lo inanimado, retornar al nirvana o al estado perfecto, Sin cambio, pues. al estado sin cambios. Es importante Exacto. notar allí que
que Freud hace un aporte bastante interesante desde mi punto de vista, eh, cuando habla de que la pulsión de muerte lo que hace es detener las expresiones de la esencia humana, Ujú, que busca es detener eso. Y le apuesta a que las expresiones de la esencia humana son cuatro elementos: la diferenciación del sujeto, la individuación, es decir, la generación de la propia identidad, la capacidad de cambio, entendido como la plasticidad, y la variabilidad como la capacidad de adaptación. ujú, Entonces, esos insumos de la esencia humana, las pulsiones de muerte están como efecto alterando y deteniendo una de ellas o todas o varias, ¿sí? Que es importante mirarlo desde esta óptica del placer, ujú, desde esta óptica del principio de realidad y desde esta óptica del sufrimiento propio, ¿sí? Que no está vinculado a la descarga pulsional para la obtención de placer, sino que está inexplicado aún en razón de ese principio de repetición que veremos entonces adelante, ¿sí? Cómo ese proceso lo que está es desvirtuando en alguna de las instancias estas esencias, estas insumos de la esencia del ser humano, ¿no? ujú, Entonces, cómo tocan la diferenciación, cómo ponen la dependencia, cómo congelan la adaptación, cómo evitan el desarrollo y crecimiento, la diferenciación, la capacidad de cambio, la capacidad de adaptación, cómo sobre todo cierran las posibilidades de la individuación, es decir, la identificación del sujeto por sí mismo y no en relación y no en función de unas pulsiones que lo vinculan con las fuentes de placer, con sus originarios cuidadores, o, o del reconocimiento narcisista que no le permite la identificación, la individuación, ¿no? Porque el ujú, narcisismo, aunque pareciera recaer sobre el sujeto y darle una identidad única, lo que hace es precisamente eh, sustraerlo del medio con el cual compararse. Y si se sustrae del medio con el cual compararse y simplemente su referencia a sí mismo, no existe ese medio. Entonces no es un individuo, válgame la redundancia, individualizado, ujú. ¿sí? Entonces quería, pues, como poner allí ese elemento como un elemento importante dentro de la orientación final que tiene que tener eh, la comprensión del principio de placer y de los riesgos de no perdón, comprender que más allá del principio del placer hay otros elementos que son inherentes al ser humano y que en la medida en que el ser humano no logre o renuncie al desarrollo de esos elementos esenciales, pues vamos a tener algunas fijaciones, algunos síntomas que harán difícil la tranquilidad y el equilibrio del sujeto. Es así que ¿qué hay más allá del principio del placer? Pues eh, la obsesión a la repetición, o pulsión a la repetición, pero pues claro, hay oportunidades de quedarse estancado o fijado, para utilizar el término freudiano, en, en, en cosas de la vida, ¿sí? Bueno, doctor, muchas gracias por el espacio. No sé si hay alguien más que decir. Pienso que no, yo creo que vamos avanzando en un proceso muy interesante. Es un aporte pues más a quienes están interesados en todos estos elementos, en todos estos estudios psicoanalíticos y creo que se cierra un poco y se configura mejor con la próxima encuentro que será
respecto de la temática que has mencionado, ¿no? Recordar, repetir y reelaborar. Exacto. Sí, la invitación a todos, entonces los que vayan a ver este video, que me he dado cuenta que hay gente que pues lo revisa, 32 visitas o 32 visualizaciones, entonces pues la invitación se les abre para que asistan a los encuentros y para que dialoguemos juntos con el doctor Rosso y pues podamos avanzar en estas reflexiones y en estos diálogos. No siendo más, doctor, feliz día, feliz semana y ya nos veremos en 15 días. Perfecto. Carlos Enrique, muchas gracias. Quedamos atentos. Bueno, muchos Una feliz éxitos. Hasta semana. luego, doctor. Gracias. Chao.